A continuación, disfunciones sexuales. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Disfunciones sexuales. Un capítulo de la medicina sexual es el estudio y conocimiento del anormal funcionamiento sexual del hombre, la mujer y la pareja, su correcto diagnóstico, sus soluciones y tratamientos. Con la dirección del Dr. Augusto Díaz. Disfunciones sexuales. Buenos días, distinguidos amigos televidentes de Telesucesos Canal 29. Después de estas cortas vacaciones por el feriado del 10 de agosto, pues ahora retomamos la segunda parte de las malformaciones del pene. Habíamos hablado en la primera parte, vamos a hacer un pequeño recordatorio, de las malformaciones que pueden ser congénitas o adquiridas. Las congénitas hay que tomarlas a tres niveles: el nivel de los niños, a nivel de los adultos y a nivel del adulto mayor. Pero son congénitas, quiere decir que aparecen con el nacimiento, ¿no es cierto? Y las malformaciones adquiridas, que son aquellas que se adquieren durante la vida por algún trauma, por algún defecto, por algún problema, inclusive de orden dietético o metabólico. Hemos dicho que las malformaciones son aquellas que toman también a la uretra, o sea, el conducto por el que sale la orina. Esas definitivamente nosotros no las vamos a tratar. Estamos tratando las malformaciones del cuerpo del pene prácticamente. Y ahí hemos dicho que tenemos las malformaciones que pueden darse con el prepucio. El prepucio es aquella piel que cubre el glande, que cubre la cabeza del pene. Y esas malformaciones son fácilmente reversibles. Cuando el prepucio está muy largo, ¿no es cierto?, se llama fimosis, y cuando la piel esta no corre hacia la parte posterior, se llama fimosis. Y cuando se queda atorada, por decirlo así, y está estrangulando, se llama parafimosis, para que esto quede claro. Esto es fácilmente tratable. El tratamiento de esto, pues indudablemente va a ser la circuncisión. Es muy útil la circuncisión porque va a evitar problemas secundarios, problemas tardíos, problemas posteriores, como por ejemplo las infecciones a repetición, las infecciones de la uretra, las infecciones que son ascendentes, que van a tomar la vejiga y pueden ir a los ureteres y luego hasta los riñones. Por lo tanto, la circuncisión, cuando el prepucio es muy largo, es definitivamente muy útil. Y también cuando hay una parafimosis, lo que podemos hacer es, con un poquito de anestesia local, ¿no es cierto?, una incisión transversal, con lo cual va a aflojarse, va a abrirse este estrechamiento que puede producir inflamación, que puede producir edema, que puede inclusive llegar a una necrosis de la cabeza del pene, o sea, del glande. Y luego después, indudablemente, hay que complementar con la circuncisión. Bien, no tratamos más de esto y vamos a las malformaciones del cuerpo del pene. Las malformaciones son las curvaturas, ¿no es cierto? Normalmente ya dijimos que hay curvaturas hacia la derecha o hacia la izquierda, que la gente cree que son normales. Y esto es más bien porque los hombres arreglan su órgano genital hacia la derecha o hacia la izquierda con su terno interior, ¿no es cierto?, con su ropa interior. Eso se cree que es normal, pero cuando tienen la erección y continúa esta curvatura, quiere decir que ha sido patológica. Ahora,
A más de las malformaciones por las curvaturas, ¿no es cierto? La curvatura más importante son hacia abajo o hacia arriba. Estas sí son más importantes porque llegan a la deformación a veces muy grande, pasan el ángulo recto y se hace difícil la penetración y un acto sexual. Pero también malformaciones más graves son aquellas por rotación. Quiere decir que el pene se rota hacia la izquierda o hacia la derecha, y cuando tiene una erección, esta es verdaderamente un poco fea e inclusive, para decirlo así, y indudablemente funcionalmente no es correcta, no es buena, produce dolor, produce molestia a la pareja y al mismo portador de este problema. Pero cuando hablamos de estas dos malformaciones hay que saber que se deben generalmente a problemas de fibrosis, o sea, de endurecimiento del cuerpo cavernoso o de la capa que cubre el cuerpo cavernoso, que se llama la albuginia. Y también las de rotación se deben a que uno de los cuerpos cavernosos puede ser más chico que el otro. Quiere decir que donde la etapa del desarrollo del crecimiento, uno de los dos cuerpos, el derecho o el izquierdo, no se desarrolló convenientemente, quedó más corto. Este es un problema un poco más grave, y ya el tratamiento que vamos a hablar, que es la segunda parte que vamos a decir hoy día, es más complejo. Pero aquí tenemos indudablemente, para hablar de tratamiento, tenemos que tener un diagnóstico correcto, ¿no es cierto? Porque las malformaciones por curvatura, ¿no es cierto?, hacia abajo, hacia arriba, hacia la derecha o a la izquierda, pueden ser simples, diríamos así, y también la más grave de todas, que es la enfermedad de Peyronie, que es la curvatura de Peyronie, que es definitivamente, ustedes ya saben, alguna vez les expliqué algo acerca de esto, es la formación de una placa fibrótica, de una placa dura, de una placa calcificada, quiere decir de un espacio, placa, al decir placa nosotros queremos decir un espacio rectangular generalmente, duro, fibrótico, que no permite que el pene se ponga erecto y rígido en una posición normal, o sea, longitudinal, y se curva. Generalmente las curvaturas de estas, las de Peyronie sobre todo, son dorsales, quiere decir que el pene se dobla, se curva hacia arriba, ¿no es cierto? Y estas curvaturas son verdaderamente complicadas. Pero para hablar del tratamiento de las curvaturas simples, nosotros tenemos que diagnosticar si este es un problema del cuerpo cavernoso o es un problema de los cuerpos cavernosos, o si es un problema de la albuginia, o sea, de la membrana que cubre los cuerpos cavernosos, ¿ya? El tratamiento, bueno, no es difícil, definitivamente. Hay un señor que le denominó con su nombre y se llaman operación de Nesbitt. Y nosotros hacemos dos tipos de operación de Nesbitt, la Nesbitt 1 y la Nesbitt 2. Definitivamente no vamos a contarles todo lo que hacemos nosotros, ¿no es cierto? Es nuestra técnica quirúrgica, pero sin embargo sí vamos a decirles que la Nesbitt 1 es más sencilla que la Nesbitt 2. Indudablemente, la Nesbitt 1 es una cirugía en la cual nosotros no vamos a cortar ninguna parte del pene, de las envolturas del pene, ni de los cuerpos cavernosos. Solo vamos a hacer creo que los sastres dicen una alforza, le dicen, ¿no es cierto? Es una imbricación, poner un pedazo de una de las envolturas sobre la otra, como antes se usaban los abrigos, ¿no es cierto?, que les decían paletó también, los abrigos cruzados, exactamente, estamos haciendo una imbricación, llamamos nosotros los médicos. ¿Y qué es lo que imbricamos? Imbricamos, o qué es lo que doblamos, o qué es lo que hacemos, esa alforza, ¿no es cierto?, ese doblez hacemos exactamente en la parte, no del ángulo de la curvatura, sino al contrario, en la parte exterior de la curvatura. ¿Para qué? Para poder enderezar la curvatura, ¿no es cierto? Esto es suficiente cuando la curvatura no ha sido grave.
Cuando la curvatura es grave, cuando la curvatura es grande, es fuerte, es, por decirlo, con un ángulo mayor a 30 o 40 grados de curvatura, pues entonces nosotros tenemos que hacer otro tipo de cirugías. Y son dos tipos de cirugía. La una va a centrarse en la parte exterior de la curvatura y la otra en la parte interior de la curvatura, o sea, en el ángulo. La que hacemos en el ángulo es justamente para tratar de abrir este ángulo, ¿no es cierto? Y ahí solamente hacemos indudablemente ciertos procedimientos que tratan de extirar, por decirlo así, que tratan de abrir este ángulo. Estos procedimientos se pueden hacer y son muy sencillos definitivamente. Bueno, todo es sencillo para el que, en primer lugar, conoce, en segundo lugar, lo ha practicado y en tercer lugar, está haciéndolo todos los días o frecuentemente. Indudablemente hay grandes errores en aquellas personas que practican la medicina y que la hacen sin conocimiento. Y esto le digo porque tengo algunos pacientes que he tenido que hacer rectificaciones de algunos de algunos problemas importantes producidos exactamente por desconocimiento. Cuando estamos hablando, en cambio, de las cirugías que hacemos en la parte exterior de la curvatura, entonces ahí ya dijimos primero las imbricaciones y en segundo lugar la operación de Nesbitt 2. En esta operación tenemos que cortar un pedazo, tenemos que sacar un pedazo de esta parte que está muy elongada, que está muy larga, que se ha dilatado mucho de la cara externa de la curvatura, o sea, no del ángulo, sino de la cara externa. Ahí tenemos que sacar un pedazo. No es suficiente solo hacer la imbricación, tenemos que sacar un pedazo, indudablemente haciendo una buena disección para no dañar el cuerpo cavernoso, una buena disección de las albugíneas, ¿no es cierto?, de los dos cuerpos cavernosos, derecho e izquierdo, porque hay dos. Recuérdese que no es una solo corte. Desgraciadamente alguien hizo esto, un solo corte, imagine usted. Entonces lo que pasó. Entonces hay que sacar unos pedazos de estas albugíneas, de la albuginia, y este pedazo tiene que ser más o menos de acuerdo a lo que nosotros pensamos que es necesario. Puede ser 1 milímetro, puede ser 2 milímetros, generalmente entre 3 a 4 milímetros es lo que se necesita en media luna. En media luna, esto es otra cosa que cada cual tiene que saber, el que tiene la experiencia, el que ha practicado, ¿no es cierto? La media luna para arriba o para abajo, esa es una incógnita que yo les dejo a ustedes, es para el especialista esto, ¿no es cierto? Entonces hay que sacar esta media luna y luego hay que suturar. Esta sutura tiene que ser muy bien hecha. En primer lugar, con una sutura vascular. ¿Por qué? ¿Para qué? Para que los bordes de la albuginia que hemos cortado queden perfectamente unidos, coaptados, decimos nosotros los médicos, ¿no es cierto?, para que no se fugue la sangre cuando hay una erección. La erección debe tener una fuerte presión dentro del cuerpo cavernoso, y esta presión hace que la sangre se escape si es que no está bien hecha la sutura, ¿no? Por eso nosotros hacemos aquí una sutura vascular. Me alegro mucho que soy de formación cirujano vascular en primer lugar, y por lo tanto no hemos tenido nunca problemas hasta ahora con esta sutura. Pero esto no es todo. Todavía, como ahí se va a ejercer una gran presión, una gran fuerza, nosotros tenemos que hacer, a más de la sutura vascular, otros puntos adicionales, que este es otro pequeño detalle que sabe el especialista, ¿no es cierto? Cada especialista tiene sus pequeños trucos, y este es un truco más que yo lo aprendí o lo conozco y que lo practico indudablemente. De esta manera nosotros corregimos totalmente con la Nesbitt 2, totalmente la curvatura, y le ponemos al pene totalmente recto, diríamos así. Y la erección va a ser fuerte, rígida, y no va a tener problemas. Algo que es importante, que sí les debo contar.
que ya no es parte de los mitos de los cirujanos de cada cual, ¿no es cierto? Pero sí les debo contar que generalmente antes de comenzar esta cirugía nosotros hacemos una erección, digamos, inflando el pene, ¿no es cierto? Ponemos un catéter y por medio de ese catéter introducimos un líquido que puede ser suero fisiológico a presión para ver la curvatura, ¿no es cierto? La forma de la curvatura, el tamaño de la curvatura, el ángulo de la curvatura. Y una vez que hemos colocado ya o hemos hecho la cirugía, la Nesbit 1, la Nesbit 2, volvemos a hacer esta erección, digamos que nosotros lo estamos haciendo, una erección extra. ¿Y para qué hacemos esta erección secundaria que vamos a hacer después de la cirugía? Para ver exactamente si hay una fuga de la sangre, si hay una fuga de líquido, porque esta segunda erección es una erección rígida a presión, a gran presión. Nosotros hacemos fuerza cuando inyectamos el suero fisiológico en este caso y vemos si hay un escape, una fuga, y además para ver si hemos corregido o no la malformación, si hemos corregido o no la curvatura y cuánto nos hemos sobrepasado o cuánto nos ha faltado, porque siempre hay esa posibilidad. Entonces, de esa manera nosotros podemos estar contentos, seguros, y podemos decirle al paciente cuando todo esto hacemos bajo anestesia local, increíble, ¿no es cierto? Pero bajo anestesia local, no nos hace falta la general, el paciente está despierto, el paciente nos oye conversar, le pedimos que nos cuente un cachito si es que puede, y estamos todos alegres y todo va bien, ¿no es cierto? Gracias a Dios, todo va bien. Y entonces de esta manera nosotros le podemos contar y le podemos mostrar cómo está su pene ahora, cómo se ha corregido la malformación. Esto lo hacemos frecuentemente, ¿no es cierto? Y estamos nosotros seguros y contentos de lo que hemos hecho. Bien, pero estas son para las operaciones de Nesbit 1 y de Nesbit 2. ¿Cuándo vamos a hablar de la malformación más importante y adquirida, que es la curvatura de Peyronie, la enfermedad de Peyronie? Ya les hemos dicho que es una placa que se produce por muchas causas. No está todavía totalmente dilucidada la causa principal, pero nosotros ya sabemos que las causas son inflamatorias y traumáticas. Traumas que se producen en el pene generalmente por relaciones sexuales violentas, generalmente por relaciones sexuales traumáticas, generalmente por traumas que se presentan a nivel del pene. Uno de esos traumas es la masturbación frecuente, ¿no es cierto? La masturbación es un acto sexual que reemplaza con éxito al acto sexual normal, pero en forma esporádica. Cuando se hace frecuentemente es un traumatismo que estamos produciendo. Son miles de pequeños microtraumatismos que se producen, y estos miles de microtraumatismos producen cicatrices. Y esas microcicatrices se unen unas a otras y hacen la placa dura, la placa fibrótica. La cicatriz que ustedes conocen, todos hemos tenido una herida en las manos, en las piernas, en la cara, y ahí se forma en el sitio de la herida se forma una cosa dura, rugosa. Esto es una cicatriz. Y miles de microcicatrices, indudablemente duras, van a dar una placa fibrótica, una placa dura. Esta placa fibrótica es la enfermedad de Peyronie, ¿no es cierto? Y esta placa fibrótica va a llevarle definitivamente al paciente a una malformación con una curvatura grave, una curvatura que no inclusive cuando hacemos una erección para ver la placa, ¿no es cierto?, inclusive antes de la cirugía, entonces nosotros podemos tocar esta placa y hacerle tocar al paciente la placa. Es importante saber que para hacer esta cirugía,
esta cirugía en la operación de Peyronie. La operación de Peyronie que nosotros hacemos es bastante diferente a lo que se hace en otras partes. Nosotros hemos presentado esto en varios congresos internacionales, nuestra técnica quirúrgica, mi técnica quirúrgica, y además de eso, el injerto que utilizamos es diferente. Ya les hemos contado que estamos utilizando pericardio bovino liofilizado. El pericardio bovino liofilizado es el pericardio, digamos así, es la telita que cubre el corazón. Por eso se llama pericardio. El pericardio es la tela que cubre el corazón, la capa que cubre el corazón. Se llama bovino porque es del buey, y liofilizado porque ha seguido un procedimiento especial de liofilización para mantenerle, para darle una cierta consistencia y para quitarle los posibles problemas de infección que podría tener. Entonces nosotros reemplazamos la placa fibrótica. Para esto, indudablemente, les estaba queriendo contar, el paciente debe haberse sometido a un estudio vascular, a un estudio de la función sexual, y saber que la función sexual está buena, que el paciente es todavía potente, que no tiene una disfunción eréctil. Y entonces aquí dividimos a los pacientes en dos: aquellos que tienen una disfunción eréctil y los que no tienen disfunción eréctil, porque el tratamiento va a ser un poco diferente. En los que tienen disfunción eréctil, en la técnica quirúrgica que vamos a hacer para estos pacientes está incluida la colocación de prótesis peniana, una prótesis que nosotros le vamos a colocar, que nosotros tenemos una gran experiencia en que debe ser flexible y maleable. No podemos ponerlas inflables de ninguna manera, no dan el éxito, no dan los resultados que nosotros esperamos, ¿no es cierto? Entonces los resultados se obtienen en el paciente con disfunción eréctil, en el impotente, como antes se llamaba, ¿no es cierto? Vamos a colocar una prótesis y vamos a reemplazar la película, la capa fibrótica, la placa fibrótica, ¿no es cierto? Nosotros siempre vuelvo a repetir, realizamos estas erecciones especiales con una colocación de un catéter, y de esta manera nosotros vamos a hacer una erección y vamos a ver el tamaño de la placa, la forma de la placa, la localización de la placa, dónde está el ángulo de la placa, y ya con esto nosotros podemos hacer una disección importante. Si es la placa dorsal, para mis colegas estemos de acuerdo, hay que hacer primero una disección de la cintilla vasculonerviosa. En el dorso del pene hay una cintilla vasculonerviosa, hay un espacio donde están corriendo los nervios y los vasos, arterias y venas. Esto no podemos cortar. No, esto no podemos incluir en la placa fibrótica. Perdón, cuidado, es cosa grave. Eso va a traer una disfunción eréctil y además una hiposensibilidad, una pérdida, casi una muerte, digamos así, del pene. Por lo tanto, una cuidadosa y meticulosa disección de esta cintilla vasculonerviosa que está pegada, que está encima de la placa fibrótica. Nosotros tenemos que quitar meticulosamente y tenemos que dejar un espacio amplio para poder hacer la sutura. Nosotros dejamos un espacio de más o menos 1 milímetro alrededor y reemplazamos esta placa fibrótica con el pericardio bovino liofilizado. La sutura que hacemos es una sutura vascular, otra vez, y es de todo alrededor de la placa, o sea, es bastante, es una gran sutura vascular, ¿no es cierto? Y esta tiene que darnos indudablemente una respuesta impermeable. Quiere decir que no deja salir la sangre o líquido que está dentro de los cuerpos cavernosos. Una vez que hemos reemplazado la placa fibrótica, nosotros volvemos a poner el resto de tejidos en su orden, volvemos a poner la cintilla vasculonerviosa en el sitio, volvemos a unir las fascias de Coles y de Beck, y indudablemente hemos reemplazado esto y ponemos un vendaje elástico compresivo moderado.
Y luego después, al poco tiempo, podemos ya conversar con nuestro paciente y decirle cómo le va. Si es que el paciente no es impotente, no colocamos la placa fibrótica no colocamos la prótesis. Las prótesis no colocamos en el paciente que está bien y que no tiene disfunción eréctil. Y lo que hacemos en este señor, en cambio, es llegar hasta por el sitio del pubis y debajo del pubis cortar el ligamento suspensorio. De esta manera estamos dándole, miren, estoy dándoles unos tips a mis queridos colegas y amigos y vamos contándoles lo que hacemos nosotros, pero tenemos ciertos tips que son propios nuestros. Gracias por su atención y es un placer, como siempre, conversar con ustedes acerca de las disfunciones sexuales nuestras, de los hombres. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Disfunciones Sexuales. Un capítulo de la medicina sexual es el estudio y conocimiento del anormal funcionamiento sexual del hombre, la mujer y la pareja, su correcto diagnóstico, sus soluciones y tratamientos. Con la dirección del Dr. Augusto Díaz. Disfunciones Sexuales.